Mi nombre es Felicitas Rossi, soy socia fundadora de Ofelia y junto con la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño, estamos organizando este ciclo de desayunos con impacto, así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias a Lucila y Pancho. Ahora ya voy a pasar a presentarlos, pero muchísimas gracias por estar acá. Les propongo arrancar a ustedes tres y a todos los que están del otro lado. Venimos arrancando siempre con una mini meditación muy chiquitita, simplemente para tomar ahí un poquito de presencia y arrancar esta charla desde un lugar bien consciente. Simplemente los invito ahí a relajar un poquito donde estén. Si quieren cerrar los ojos o no, cada uno como quiera. Y simplemente vamos ahí a llevar nuestra atención a la respiración, a hacer un segundito de silencio. Y a intencionar esta charla para que cada vez seamos más las personas que apostamos por una economía basada en la ética, en la sustentabilidad y en la inclusión social. Inhalamos y exhalamos por nariz. Y despacito, a medida que cada uno quiere, va abriendo los ojos. Bien, buenísimo. Bueno, gracias nuevamente a todos por sumarse. Voy a presentar a los tres invitados de lujo que tenemos hoy. Lucila Rolón, licenciada en Administración de Empresas, junto a Candelaria Lucich, crearon Al Bosque Bio, cosmética orgánica certificada, y doy fe que son muy buenas sus cremas y todos sus productos. Lucila Peró es licenciada en Comunicación y periodista, fue cofundadora de la revista Ecomanía, luego cofundó Green Bondi, primera agencia de sustentabilidad del país. Francisco, te voy a decir Pancho Murray, es licenciado en Administración de Empresas. En 2006 cofundó PAES, una empresa que redefinió el diseño de la alpargata y la llevó al mundo como marca argentina. Desde el 2010 es emprendedor de Endeavor y en el 2016 se sumó como director ejecutivo de Sistema B Argentina. Los tres son padres, obvié ese dato que me pasaron, pero los tres son, así que bueno, no, Pancho, no te sientas mal que saqué ahí el dato, simplemente acorté un poquito las bios de cada uno porque hay mucho para charlar y mucho para contar. Así que bueno, bienvenido a los tres y muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Pancho, me gustaría arrancar con vos y que me cuentes un poquito cómo nace Sistema B y cuál es la relación, para que la gente que está escuchando lo entienda, entre Sistema B y B Corp. ¿Cuál es la relación ahí y cómo nace Sistema B aquí en Argentina? Buenísimo, bueno, buen día para todas y todos. Gracias por el espacio. Un placer estar con las Lucilas y con vos, Felia. Te cuento, a ver, para hablar del sistema B hay que hablar de las empresas B o B Corps. B Corps es empresa B en inglés, es lo mismo. El movimiento nace en Estados Unidos hace unos 15 años, con la idea de identificar a los que ellos llamaban los change makers. Nace como un concepto evolutivo del propio capitalismo que dice no alcanza con acciones aisladas. Ya había habido en su momento una gran innovación y una gran evolución cuando el impacto empezó, la sociedad empezó a entrar en las empresas. Pensemos que hace 40 años la forma que tenían las empresas de impactar era creando fundaciones, ¿no? Uno ve las empresas más tradicionales de los países y todas tienen fundaciones. Lo tenemos tan poco arraigado la posibilidad de impactar nosotros que para hacerlo creamos otra institución. Sí. Entonces, entre esa mirada y esa necesidad de poder impactar cada vez más, nace la idea de Empresa B, que fue como un concepto evolutivo del tradicional RC,
donde el principal cambio es que el impacto en la sociedad ya no viene de acciones aisladas, sino es parte del negocio. Y al ser parte del negocio es parte de la propuesta de valor de la compañía. Entonces ahí empieza lo más disruptivo. Ya la empresa B trae esto de esto. No es un tema de altruismo, es un tema de innovación. Es cómo creo valor. La idea cuál era que tuvo Vila, que es quien creó la certificación, es identificar a los actores que realmente estaban cambiando las cosas. Como todo cambio nuevo, las primeras empresas B fueron las de lo que llamamos nosotros las que nacían B, ¿no? Las que muchas de las empresas de ustedes, o sea, perfectamente miro a Lucila, a las dos Lucilas, y es un ejemplo de empresa B. En Estados Unidos las primeras empresas B fueron las Patagonia, las Ben & Jerry's. Acá en Argentina los primeros casos fueron Deca, no sé, hay un montón de casos, Cinca, digo, nacían de esa manera. Lo que pasa como toda innovación es que los que nacen empiezan a inspirar a los que ya son empresa tradicional y empieza un proceso de transformación que es lo que estamos viviendo hoy. Donde una empresa nació tradicional, se vio inspirado en este modelo y empieza un proceso de cambio. Eso es el corazón de la empresa. Entonces que la empresa es una empresa que desde su modelo de negocios, ¿y qué significa modelo de negocios? La forma mediante la cual genera ingresos, y esto es fundamental explicarlo. Porque si es la forma de la cual yo genero ingresos, lo puedo escalar en el tiempo. Si no, no lo puedo sostener en el tiempo. Por eso es tan importante. Y cuando llega este movimiento a Latinoamérica, se entienden o encuentran que no alcanzaba con la empresa B. Cuando nace esto en Estados Unidos, se entendía que si una empresa B, si cuanto más empresas B había, iba a cambiar la sociedad y la economía en Estados Unidos. Cuando llegó a Latinoamérica, vieron una realidad totalmente distinta, donde no había estructura, no había políticas, no había básicamente un ecosistema que fomente y promueva esto. En la universidad no se trata este tema, o sea, son acciones aisladas de las universidades, pero no está en la currícula. Revisamos la currícula de la escuela y no está. Entonces había temas de base. Por eso en Latinoamérica se llama sistema B, porque no solo promueve que haya empresas B, sino promueve un ecosistema de triple impacto, independientemente seas B. Entonces se trabaja en políticas públicas con la academia, se trabaja en las comunidades para promover el tema del interior, se trabaja, por ejemplo, con un consejo empresario, que es un grupo de empresarios y empresarias referentes, que lo que hacen es llevar el triple impacto, no la B, al mainstream. Entonces empiezan conversaciones difíciles, pero esa es la razón básicamente de lo que significa la empresa B, que es la empresa como Green Bondi, por ejemplo, que lo refleja, que lo certifica, y después tenés el sistema B, que es el trabajo por todo el ecosistema alrededor de la empresa. Perfecto. Pancho, ahora volvemos con sistema B y empresa B, pero déjame ir un poquito más para atrás y me gustaría que me cuentes cómo fue que vos te involucraste con sistemas B, cómo fue que llegaste ahí. Perfecto. Yo hace también más o menos al mismo tiempo creé PAES, que es una empresa de calzado que tenía un diferencial muy grande de lo que es la cultura. Y entendimos que de ahí se podía impactar. Creo que fuimos la segunda empresa de Latinoamérica, después nos enteramos de tener la gerencia de Cultura y Felicidad, que fue Dani Cerés, un personaje. Claro. Pero no existía eso. No existía la noción de cultura como un diferencial. De hecho nos decían vende humo, nos decían de todo. Y lo que pasó es que ahí en ese mundo nos encontramos con el mundo de la empresa B, nos metimos de lleno, certificamos. Yo personalmente, fue un tema que me movilizó mucho, y en función de eso decidí meterme de lleno. Y en un momento el sistema B necesitaba un director ejecutivo, yo estaba con una crisis vamos a decirle, laboral, y decidí saltar el charco. Me fui de PAES a sistema B. Perfecto. ¿Y cómo se mide el éxito en una empresa B? O sea, no es el éxito al que estamos acostumbrados, ¿no? Es otro éxito. Me gustaría hablar de ese éxito B, si querés, ¿no? Dale. Bueno, dejo pues nadie mejor que las dos Lucilas para que den su caso de micro, ¿no? En realidad. Yo creo que el principal regalo que tiene los sistemas B en los países, y lo decimos siempre, es la integración. Nosotros creemos que uno de los principales problemas que tenemos como sociedad es que estamos disociados. Entonces, cuando pensamos en ganar guita, cuando pensamos poner toda nuestra energía en lo laboral, pensamos en cómo crecer mi valor económico. Y es de 9 a 18. Ahora, si tengo que ver cómo ayudar a los demás, generalmente después del laburo, me cambio el chip, me saco el chip del laburo y me pongo a hacer distintas acciones sociales. Y cuando quiero conectar con el ambiente, generalmente es cuando nos vamos de vacaciones. Y veo las montañas. Pero en la diaria estamos muy disociados, y en la diaria no hacemos nada para que esa montaña podamos disfrutarla en 7 meses. Y de repente tenemos basura y no la separamos,
no nos damos cuenta que esa basura termina en el mismo mar, que después nos quejamos porque está sucio. Entonces, digo, cuando hablamos de éxito, siempre decimos que el sistema busca redefinir el sentido del éxito e integrar al valor económico el valor en la sociedad y el valor ambiental, pero parte de una lógica muy personal, de redefinir nuestro propio éxito. Digo, ¿qué es lo que a nosotros nos hace felices? Siempre decimos un dato que ejemplifica lo de la disociación, que es que, bueno, todos somos padres o madres, ¿no? Pero si ustedes le preguntan a sus hijos qué es lo que más les gusta del colegio, seguramente les digan el recreo. Y prueben si no con amigos. Y es terrible, todos te dicen el recreo. A lo sumo alguno te dice gimnasia, plástica. Ahora, están 8 horas en una, o estaban antes 8 horas en una clase, y lo que más disfrutan es la media hora en la que no están en la clase. Y es muy fuerte eso. Mis hijos me hablan de Avengers, no me hablan de San Martino de Belgrano. Entonces, hay algo de entrada que lo disociamos, y eso lo repetimos. Entonces, el éxito es un éxito personal, arranco el éxito personal, donde ampliamos el abanico, no lo reemplaza. Siempre decimos que hablamos de la lógica del I, que es la de la abundancia, que es lo económico y lo social y lo ambiental, no es lo económico o lo social. Porque ahí cuando pasamos a la acción, que vamos a decir, che, pero no somos una fundación. No somos una fundación, somos una empresa. Y además generamos esto. Buenísimo. Y con esto que decís de fundación me parece súper interesante. ¿Cuál sería tu propuesta vos, tuya hoy? A ver, la pregunta, disculpame, me confundí, pero me parece muy interesante esto que vos decís que es muy cierto, que uno arma una fundación paralela a la empresa. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Sería directamente armar una empresa que te dé plata, no armes una empresa y una fundación. A ver, que las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental. De hecho, Sistema B es una fundación. Digo, esto quiero claro, no es que digo, no tienen que morir las fundaciones y tienen que nacer. Yo creo en los conceptos evolutivos, donde la sociedad civil, el Estado tiene su rol, que es generar bienestar social y ambiental a escala. El Estado, después no quiero entrar en ninguna polémica de ningún gobierno, el Estado. Digo, la razón del Estado es bienestar social y ambiental a escala. Las ONG buscan bienestar social y ambiental específicos. Cada ONG tiene su propósito específico y entonces se complementan. Lo que nosotros vimos es que históricamente el rol de la empresa era generar valor económico para los accionistas. Y se vinculaban con los demás actores de manera transaccional, impuestos, donaciones, subsidios. La teoría nuestra de cambio es que la empresa debe y puede, y es una oportunidad, que se sume al Estado y las ONG a resolver los problemas de todos. Básicamente es un tema de accountability. Se vuelve parte de la solución porque se reconoce parte del problema. Claro. Entonces, esa es un poco la lógica. Yo diría que para mí el principal cambio, y es un tema que se está hablando en los diferentes líderes a nivel mundial, es más que reemplace la fundación, que reemplace al RC. Ya se está hablando, muchas organizaciones están eliminando las áreas de RC directamente y redistribuyendo el presupuesto al negocio, y las áreas de sustentabilidad son áreas transversales, así como hace 15 años fue el área de cultura, logrando que el gerente o la gerenta de compras tenga cultura relacionada a la organización. Las áreas, el principal desafío de la sustentabilidad es entrar al negocio, es lograr que compra sea sustentable, es lograr que comercial sea sustentable, es lograr que marketing sea sustentable. Porque de esa manera se escala. Eso te diría que es más el llamado que hacemos. Esto que vos decís, discúlpame, ¿ya está ocurriendo en Argentina o es algo que ves afuera? Esto de afuera que las empresas empiezan a eliminar el departamento de RC. Es que ya están cambiando. Fíjense que antes todas estas cosas estaban en institucionales. Estaban de la empresa para afuera. Y sustentabilidad, y nadie mejor que Lucila para después explicarlo, es de las puertas para adentro. Es lo que hacemos hoy día, digo. Porque si no, queda muy asociado a una lógica marketinera. Y se la asocia al greenwashing. Hay una empresa que me encanta que es Gire. Gire es Rapipago, es una empresa de las empresas más grandes de Argentina. Tiene 1.100 empleados. En el coloquio de ideas el año pasado, Gustavo Gómez, su gerente general, llamó a eliminar las áreas de RC. Dijo, basta, no sirve, no alcanza, digo, terménlo. Entonces ya está pasando. Lo que pasa es que como toda innovación, estamos en la época donde los pioneros ya aparecieron y pusieron el tema. Estamos transitando la era de los seguidores que lo están acelerando, las miles y los miles de Lucilas que andan dando vuelta por todo el mundo, replicando este modelo. Pero es un diferencial. El gran tema es que estamos yendo de a poquito a la era de la norma. Estamos yendo a la era de cambiar la regla del juego y construir una nueva normalidad. Piensen lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que ya no se pueden más bolsas, no se pueden sorbetes. Esto empieza a acelerarse.
¿Cuánto va a faltar para que no se puedan más aguas? Botellas de agua, va a llegar. Ahora, el tema, lo que siempre decimos nosotros, cuando esto se vuelve norma, ya no es un techo, es un piso. Y si no te sumaste, te quedaste afuera. Sería la empresa que hoy, por ejemplo, no le habla al cliente. Imagínate una empresa que diga, no, ¿para qué le voy a preguntar al cliente si no tiene ni idea? Hoy no existe esa empresa, pero hace 40 años no le preguntaban al cliente. Esto es exactamente lo mismo. Bien, ojalá que todos nos vamos hacia allá. Y decime, ¿cuántas empresas B hay hoy en Argentina? Y también preguntarte cómo está Argentina con respecto al resto de los países de la región. Argentina tiene un poquito más de 120 empresas B, tal 125 empresas B en el momento. Sí. Y es, a nivel global, obviamente Estados Unidos está lejísimo de todos los demás, es donde nació el movimiento, Estados Unidos y Canadá. Sí. Y viene después Australia, UK, Argentina va a estar quinta. Después de Chile, que es el país con más empresas B per cápita del mundo. Es impresionante Chile. Brasil, UK y Australia. Sí. Argentina va a estar quinta. A ver, ¿estamos bien? ¿O soy optimista? Sí, no, es espectacular. Y además, creo que, de vuelta, lo que busca la empresa B es ser ese faro. Entonces, es impresionante como antes era ¿Y sé lo que cambió, Feli, para mí, que es importante? ¿Qué? Hace 30 años, hace 20 años, quienes impulsaban las causas sociales eran los activistas sociales. Quienes impulsaban las causas ambientales eran activistas ambientales, era Greenpeace, era golpe, era ruido, era cambio por revolución. Hoy que nos impulsan son emprendedores, son emprendedoras, son empresarias, son empresarios. Y es impresionante el cambio, porque son personas que tienen la cabeza preparada para escalar algo, tienen la lógica de eficiencia, tienen un montón de cuestiones. Lo que tenemos que hacer es, y ahí donde aparece la ONG, ahí donde aparecen las personas que tienen esto en la sangre, es trabajar mucho con el mindset de los líderes. Eso es fundamental, porque esto es la lógica de soltar el control, es imposible de replicar esto si no lo soltamos. Pero para soltarlo tenemos que asegurarnos que las personas que están trabajando todos los días para escalar lo que hacen, tengan ese chip. Totalmente de acuerdo. Cuéntame brevemente, y le damos paso a una de las Lucilas, ¿cómo es el proceso de certificación? Sé que es un proceso largo, pero contalo de manera que todos te podamos entender y que nos den muchas ganas de aplicar. Está buenísimo. Lo más importante es que esto no es física cuántica, así que es fácil, no se preocupen. Bien, buenísimo. A ver, siempre decimos lo mismo. Para ser empresa B se requieren dos condiciones básicas, en verdad tres, para ser completo. La primera es definir un propósito. Creo que lo que la diferencia de la empresa B o la empresa de triple impacto, digo, que no hay empresas que tienen, no sé, Arbusta, Enjambre, es una bestia, o sea, es impresionante lo que hacen. Y no son empresa B. Digo, también quiero aclarar esto, no quiero cerrarlo en la B porque sería muy injusto y lejos de buscar eso. Pero las empresas de triple impacto, y después te explico cuál es la diferencia que tiene la B, es que definen un propósito. Y es qué huella quieren dejar en la sociedad, qué quieren que cambie la sociedad porque yo opere. No porque yo exista, porque yo opere. Porque si es porque yo exista, hago un par de acciones y tal, pero por mi día a día. ¿Qué cambió en el mundo porque yo venda un producto más o un servicio más? Aunque el cambio sea mínimo, no importa. Por eso está pensado en escalar, es de a uno. Ese propósito es el primer paso. Después las empresas, ahora sí las ve, lo que hacen es ese propósito, modifican el estatuto y lo ponen en el objeto social de la compañía. Eso es muy importante porque eso lo que hace automáticamente es generar un compromiso fiduciario para todos los accionistas. Ya está en el ADN de la compañía y de esa manera lo que hacemos es proteger ese propósito. El tercer punto es que las empresas B no solo declaran un propósito y lo protegen, sino que se comprometen en un proceso de medición, gestión y mejora continua de su propósito. Y eso es como una evaluación, que es la evaluación de impacto, se llama evaluación de impacto B, ahora en el chat en un ratito pongo el link para que puedan entrar. Es una evaluación gratuita online que nos permite ver nuestra organización puertas adentro en 5 ejes. Gobernanza, que nos da regla del juego, política con los trabajadores, cadena de valor, medio ambiente y clientes. Lo que nos permite esto es que podemos tener distintas maneras de generar impacto, no es una. Ahí me pueden mover la inequidad y una empresa solo a través de su política de trabajadores, otra a través de la cadena de valor contratando proveedores locales y otra a través de los clientes generando, por ejemplo, financiamiento. Sí. No, es un framework, un tablero de gestión que nos permite justamente gestionar nuestro propósito. Ahora, para certificarme, yo otorgo un total de 200 puntos y hay que aplicar al 40%, es decir, hay que llegar a 80 puntos sobre 200. Una vez que se llega a esos 80 puntos,
se aplica a certificar y ahí se entra en contacto con BILAB, que es la organización de nuestros socios en Estados Unidos, que lo que hacen es hacer un proceso de auditoría, validan el impacto, validan la evaluación, y si te sostenés en los 80 puntos, obtenés la certificación que dura 3 años. Bien, y después te recertificás. Hoy Natura, por ejemplo, recertificó ahora por tercera vez. Sí, ok. No sé, premio en Argentina. Sí. ¿La modificación del estatuto crea mucha resistencia de parte de las empresas? Sí, pero es mucho mito, son 2 frases nomás que se ponen, es un tema... Bien. De hecho, Okay. Pero bueno, es que también es esto, ¿viste? Es esto de... Creo que, y con esto ya cierro, estamos en una era que empieza a haber innovación donde hay un gran consenso en el que, digo, no vas a escuchar ningún líder global que no hable de esto. De hecho, está desde el Papa hablando de la economía de Francisco, la economía en sí está basada en la nueva economía, que es la de triple impacto. Sí. Cualquier líder empresario te habla de la sustentabilidad y hacen frases espectaculares. El gran desafío no está en el qué, el gran desafío está en el cómo. Y en el cómo, como si, che, pero pará, ¿cómo vas a aprovechar este propósito si mañana te vas? No, pero en el estatuto, y bueno, y sí, es difícil, pero hay que hacerlo, porque si no, esto se sostiene y queda en las mismas soluciones que nos trajeron hasta acá. Entonces hay que cambiar un poco eso. Bárbaro. Gracias, Pancho. Ahora seguimos también charlando con vos, pero paso con Lucila Rolón. Te voy a decir Lu y Lula, a Lu, pero bueno, voy con Lu Rolón. Lu, vos junto con tu socia, con Cande Lucid, arrancaron haciendo cremas, recuerdo, en la cocina de tu casa y en la cocina de tu socia. ¿Cómo fue ese recorrido? Me encantaría que nos compartas ese recorrido desde que arrancaron en la cocina de sus casas a hoy que tienen una marca de cosmética orgánica certificada. Bueno, primero gracias por el espacio, gracias Feli, hola chicos, hola Pancho, hola Lucila, hola a todos. La verdad es que arrancamos haciendo pomadas medicinales, que es algo que se va a venir en Al Bosque en muy poco tiempo, con la idea de poder no sanar, sino ayudar y rescatar lo que es la medicina herbal, que saberes que se fueron perdiendo, que antes se transmitían de generación en generación y se fueron perdiendo. Lo que nos pasó con Cande, que empezamos haciendo las pomadas artesanales, vimos, la gente nos agradecía y después pasó del boca en boca, entonces nos pasamos, me acuerdo, una Navidad, todo el tiempo produciendo las pomadas. Y dejamos de poder investigar, o sea, llegó un momento en que el boca en boca nos hacía estar todo el tiempo en la producción y dejamos de poder investigar las plantas, de tener el espacio de conexión que antes teníamos, y dijimos, bueno, no, esto lo tenemos que hacer a escala porque está bueno, porque ayuda, porque estamos ofreciendo algo lindo, y también porque a nosotras nos sacaba el tiempo, ese tiempo de conexión con las plantas, que fue como el motivo inicial para hacer lo que hacemos. Y bueno, ahí decidimos, a ver, un laboratorio familiar. Primero, los laboratorios no están tan de acuerdo con hacer cosmética orgánica, porque tienen que tener un sector separado de todo, de la materia prima, y así, no es tan sencillo. Bueno, lo conseguimos. ¿Costó encontrar un laboratorio primero? Costó mucho encontrar un laboratorio. De hecho, conseguimos un laboratorio familiar, que el director del laboratorio estaba muy interesado en lo que era la medicina herbal, entonces estuvo de acuerdo con tener ese espacio separado para nuestra materia prima. Todas las máquinas se tienen que esterilizar antes de una producción nuestra. O sea, es todo un trabajo para el laboratorio, no es que... pero bueno. Lu, perdóname, cuando vos decís medicina herbal, desasname un poquito en ese punto. ¿Es algo que se estudia, es algo intuitivo, es algo que se hace un taller, un curso, es algo que uno trae? Contame un poquito de eso. Bueno, hoy se estudia, hace muchísimo tiempo se basó en la observación. La gente que empezó a transmitir la medicina herbal observaba las plantas, veía que tal planta servía para curar tal dolencia o para otras cosas.
Hoy se estudia, hoy ya no se transmite más de generación en generación. Nosotras nos formó una farmacéutica y después seguimos en la búsqueda, porque todo el tiempo es investigación, observación. Ahora Cande está muy con eso, está investigando mucho y está yendo a lo que es lo antroposófico, que también queremos vincular en el bosque. Queremos que al bosque el día de mañana tenga mucho que ver con la antroposofía. Va a talleres que se pasa horas observando plantas y viendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que... Sí, bueno. O sea, ¿se van a empezar a involucrar con el cultivo biodinámico? Por el cultivo biodinámico, hoy en día nosotros ya buscamos que el productor no solo sea certificado orgánico, sino que también tenga cultivo biodinámico. Hoy ya estamos buscando eso. Entonces, qué bueno. el día de mañana, claro, entonces que la materia prima del bosque no sea solo orgánica, sino que el productor también o sea biodinámico o ya tenga intenciones de ser biodinámico en el futuro. En general, el cultivo orgánico está muy vinculado con la biodinamia, porque para mantener un cultivo orgánico cosechás otras cosas que tengan que ver, que lo que haces también con la tierra, los fertilizantes o como es, para matar las plagas es todo orgánico, es todo natural, entonces tiene mucho que ver con el cultivo biodinámico. Qué bueno. Lu, y contame, ¿hay un boom de cremas y cosmética natural en este momento, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? Que es un boom muy bienvenido, pero me gustaría que nos cuentes qué deberíamos tener en cuenta como consumidores, como consumidoras, a la hora de comprar, porque hay mucho cartelito de natural, y ¿qué es lo que tenemos que mirar cuando vamos a comprar una crema o algo de cosmética orgánica? Bueno, nosotros con Cande desde el inicio jamás nos comparamos con otra marca, siempre hicimos como un camino propio, pero para mí es muy importante algo que dijo Francisco, como la sustentabilidad en todo el proceso. Para nosotros, ¿por qué es importante la cosmética orgánica? No es importante por un tema de marketing, es importante porque sabemos que desde la semilla la planta nunca fue agredida, que las semillas son las originales, no son semillas genéticamente modificadas, que también lo natural tiene semillas genéticamente modificadas. O sea, no es lo mismo comer una manzana que compras en una verdulería común que la manzana del árbol orgánico. Tiene como 20 veces más propiedades que una manzana de una verdulería normal. Entonces, la gente por ahí no tiene eso en cuenta, pero para que la planta realmente pueda transmitir su medicina, tiene que ser una planta que no fue agredida en ningún momento del proceso, en ninguno. O si no, empieza a perder propiedades. Después otra cosa, el packaging es muy importante, envase de vidrio. O sea, otro envase que sea sustentable. Veo muchas marcas de cosmética que aparte algunas las conozco, que ponen en envases de plástico. Todos los que estamos en cosmética natural sabemos que el envase que conserva bien las propiedades de lo que es cosmética natural es el envase de vidrio. O sea, sabemos que el plástico puede eliminar algunas cosas que después van a la crema, al margen de estar utilizando plástico, podemos terminar en la misma crema ese desperdicio. Después en nuestra piel. Y después el packaging final. Para nosotras conseguir un packaging final, que hoy lo tenemos, que es el que te llega en correo una cajita de cartón, nos costó un montón. La querían plastificar, querían que una parte, es como la sustentabilidad en todo el proceso. Por ahí nuestro packaging gusta menos a la vista que otro packaging más llamativo, pero es importante que las personas tengan en cuenta que no es un tema de gusto, es un tema de ponernos algo noble, de empezar a elegir la nobleza, de empezar a apostar por eso y de ser virtuoso. Esto le digo a las marcas, colegas, que nos animemos todos a ser virtuosos, a transmitir, si decimos que tal cosa tiene, no sé, rosa mosqueta, que le pongamos rosa mosqueta en la cantidad necesaria para que esa rosa mosqueta
influya en la piel de las personas. O sea, que nos animemos a servir cosas. Bien, me encanta. ¿Y es complejo obtener la certificación orgánica? ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Fue un camino largo? ¿Fue algo sencillo hacerlo en nuestro país? ¿Cómo fue ese proceso en el caso de Al Bosque? No, no fue nada sencillo, nos llevó 9 meses. Realmente fue un hijo. Un embarazo. Sí, un embarazo. Sí. No es sencillo porque los productores de las materias primas tienen que ser certificados orgánicos. Es decir, el productor que nos provee de abejas tiene que ser un productor que haya sido certificado orgánico por alguna de las certificadoras. Bueno, entonces hubo muchos productores que nosotros amamos, cordobeses, bueno, después otro día con más tiempo los nombraría, que no pudieron estar porque no eran certificados orgánicos, entonces tuvimos que salir a conseguir otros productores. ¿Qué nos pasó? Los productores de los aceites, como un aceite de jojoba, son todos exportadores. No nos querían vender en la cantidad que nosotras necesitábamos. Entonces, fue un tema de comunicarse con el dueño, contarle el proyecto, decirle, mira, queremos tener tu aceite en esta materia prima. Bueno, no, pero yo vendo containers, vendo barriles. Lo mínimo que te puedo vender son 360 litros, que para nosotros era un montón, era una inversión inviable. Bueno, eso fue el primer paso, convencer al productor y que se enamore de nuestro proyecto, por así decirlo, para que nos venda. Nosotros hoy en día seguimos comprando directamente al productor. O sea, lo llamamos al productor, y bueno, cada vez le empezamos a comprar más. Gracias a Dios, creció Al Bosque. Qué bueno. Y el tener el ¿Cuáles son los productor, puntos de venta? Perdón, te interrumpí. No, que decía que tener el trato con el productor final, para mí es un plus muy importante porque le preguntás todo y te cuenta todo. El productor también está enamorado de lo que hace. Es como un mercado atípico eso, porque el mercado orgánico, porque el productor está más vinculado emocionalmente con el producto, es como distinto. Claro, pasa a ser un socio, ¿no? Más que un proveedor, en algún punto. Sí. O sea, como que entre todos co-crean este producto final, ¿no es cierto? Tal cual. Y aparte te enseñan un montón. Bárbaro. Te enseñan mucho. Por ejemplo, voy a decir una sola cosita. El productor de cera de abejas, que nosotros le compramos a un productor de en medio del Chaco, del Impenetrable, nos dijo que para que una cera de abejas sea orgánica, 300 kilómetros a la redonda no tiene que haber contaminación porque las abejas vuelan y se contactan con otras cosas. Eso es impensado, salvo que esté la cera de abeja en el lugar donde está, de donde la traemos nosotros, que es del medio de la selva chaqueña, o sea, y que la cultiva una comunidad wichi. Entonces, lo que hace esa comunidad es decir, no te doy la cera que las abejas necesitan, te voy a dar la cera que le sobra a las abejas. Y eso también es sustentabilidad, porque somos todos parte de un mismo ecosistema, no le vamos a sacar, es cuidarnos entre todos, algo que bueno, no, lo dijo Francisco también. Algo que tenemos que poner en práctica, sin duda, sin duda. Te preguntaba recién los puntos de venta de Al Bosque. Bueno, los puntos de venta los tenemos publicados en historias en Instagram. Hoy, gracias a Dios, creció un montón. Y bueno, estamos en todos lados. Hoy estamos en todos lados. Perfecto. Nos falta después ponerlo en el chat. Exacto. ¿Cómo? Nos falta crecer un montón. No es que te vas al almacén de la esquina y estamos, no. Todavía tenemos mucho para hacer. Sí, paso a paso. Lu, amigas y socia es una combinación que tiene sus riesgos, ¿no? Sí. ¿Cómo es en el caso de ustedes? Porque puede explotar todo un día. ¿Cómo es en el caso tuyo y Cande? ¿Es algo que lo han charlado, que han armado, o sea, está previamente conversado para que no haya peleas, para que la empresa continúe? Contame un poquito de eso. No, fue con Cande, gracias a Dios, lo que tenemos es que tenemos al bosque como prioridad.
O sea, el producto final es nuestra prioridad, entonces arreglamos cualquier cosa que se meta en el medio. Pero no, tuvimos nuestras diferencias, empezó todo de una forma muy romántica, y cuando empezás a crecer empiezan las primeras diferencias. Yo soy muy formal, y Cande tiene su otra parte que es, ella es como más fresca, y yo vengo de primero que soy otra generación, Cande es 10 años menor, entonces viene con una frescura que es muy importante para el bosque, y yo vengo con otras cosas que también son importantes para ir formalizando el proyecto, y Cande tiene esa frescura que es muy importante también para el producto final, porque ella, bueno, el packaging, ella se cerraba con que sea de determinada manera, y terminó siendo un producto súper noble gracias a esa frescura de Cande, y bueno. Genial, y nos dividimos el trabajo, es como que yo me encargo más de la parte más dura, por así decirlo, el número final, algunas cosas así. Cande está más con las redes, pero bueno, pero lo que es los valores de la empresa, en eso estamos siempre de acuerdo, y dejamos el... Sí, pero fue difícil, tuvo nuestras peleas, pero bueno. Sí. Pero bueno, la marca sigue creciendo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Lucila, pero tu turno, por favor. Lu, contame, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte aquí. Contame un poquito cómo nació Bondi, que es una gran agencia de sustentabilidad pionera. Contame, creo que ya lleva 10 años en el mercado, ¿o me equivoco? Sí, en realidad un poco menos, pero nuestra historia empezó un poco antes. En realidad siempre decimos que Green Bondi nace más por una demanda que empezó a surgir en el mercado, que por un plan consciente y proactivo de los fundadores de crear una agencia de sustentabilidad, ¿no? Nosotros veníamos trabajando en un proyecto anterior que se llamaba Revista Ecomanía, que es una revista de sustentabilidad dirigida al consumidor final, también pionera en Argentina, y un poco por ese proyecto es que nos posicionamos en la escena como referentes, una escena que estaba empezando a gestarse a nivel local, y eso nos conectó con el mundo de las empresas, y bueno, de alguna manera nos empezamos a encontrar en reuniones en donde íbamos a presentar el proyecto de la revista, con demanda de todo tipo por parte de las empresas, pero sobre todo de acompañamiento en esta transición hacia una forma de hacer negocios distintos, a integrar la sustentabilidad en el negocio y en la comunicación, y así de alguna manera una cosa llevó a la otra, y surge Green Bondi como agencia, de alguna manera con la intención de volcar ese expertise que nosotros veníamos ya teniendo en sustentabilidad y en comunicación, de alguna manera acompañando a las empresas en ese proceso. Bien, ¿y qué ofrecen hoy exactamente? ¿Qué ofrece Green Bondi exactamente hoy en el mercado? Nosotros nos definimos como un aliado de las organizaciones, sean empresas, gobiernos u organizaciones, para la definición, la implementación y la comunicación de su propósito, ¿no? Y eso concretamente se traduce en servicios de asesoramiento, digamos, asesoramiento estratégico, comunicación integral, cultura organizacional, que tiene que ver con trabajo más puertas hacia adentro con los colaboradores, y gestión ambiental, que abarca servicios por ahí un poco más técnicos, que tienen que ver con por ahí, no sé, medición de la huella de carbono o análisis del ciclo de vida del producto, etcétera. Bien, y desde que arrancaron a hoy, ¿no? Contame un poquito cómo fue cambiando la comunicación en sustentabilidad, cómo se comunicaba hace 10 años y cómo se comunica ahora. ¿Sentís que hubo un cambio? Sí, definitivamente. En los últimos años hubo un cambio importante. Me resonaba mucho esto que contaba Pancho al principio. Cuando nosotros arrancamos, se hablaba de responsabilidad social empresaria como algo al margen del negocio, ¿no? O sea, por un lado corría el negocio y por otro lado la responsabilidad social. Y
hoy, digamos, las empresas se ven llamadas a integrarlo, integrar la sustentabilidad como una variable más de todas las áreas, como un KPI con el cual se miden casi todas las áreas, ¿no? Desde compras hasta producción, marketing y comunicación, finanzas, todas están empezando a incorporar objetivos vinculados con la sustentabilidad. Y eso se traduce, obviamente, también en la comunicación. Nosotros hoy vemos que hay, digamos, una audiencia de consumidores mucho más informados, mucho más conscientes, mucho más exigentes con el impacto social y ambiental de las compañías y de las marcas, y eso de alguna manera le exige a las empresas a ser mucho más sólidas en lo que están haciendo y prepararse mucho más antes de alguna manera de sumarse a esta conversación. Sí, sí. Con respecto a esto que decías, o sea, cuanto más grande la empresa, más complicado el cambio, o no. Viste que las empresas grandes tienen una dosis de burocracia que las empresas pequeñas, con 2 o 3 que se juntaron a emprender, es totalmente diferente. ¿Notás este cambio o no? Bueno, sí, o sea, digamos, de alguna manera integrar la sustentabilidad al negocio implica una transformación global, ¿no? Y muy integral, y mover engranajes en compañías muy grandes es mucho más complejo, pero yo estoy convencida de que es un tema de voluntad, que si hay un compromiso y una visión muy clara por parte de los líderes de las empresas, eso se puede llevar adelante, y de alguna manera Pancho nombró casos concretos de compañías muy grandes que son empresas B y que de alguna manera integraron el triple impacto a su funcionamiento. Sí, totalmente. Y en esto de matar o desarmar el departamento de RCE, yo lo que veo, o sea, generalmente lo que siempre veo es que la plata sigue estando en marketing. En las empresas, el gran billete, digamos, lo maneja marketing. Y RCE, o el nuevo nombre que cada empresa le ponga a este departamento, está como ahí tratando de perseguir a marketing para que le apruebe presupuestos. Digo, ¿vos ves esto? ¿Ves que la plata sigue estando en marketing y que RCE o el Departamento de Sustentabilidad, o como se llame hoy, está tratando de perseguir a marketing para aliarse y que la sustentabilidad sea transversal a toda la compañía? Yo siento que eso está cambiando. Obviamente que los departamentos de marketing concentran en general grandes presupuestos, y en esta meta de posicionarse las compañías ante este nuevo consumidor más exigente, obviamente, digamos, hay una inversión que acompaña a ese posicionamiento, pero también creo que las compañías están empezando a hacer grandes inversiones en volver su negocio más sustentable puertas adentro también, pero porque no solamente tienen metas, digamos, ambiciosas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, sino porque también están empezando a ver que eso les representa resultados económicos favorables, o sea, desde, por ejemplo, incorporar energías renovables para funcionar, o de medidas para el ahorro de agua. O sea, en ese sentido creo que las compañías están invirtiendo también muchísimo puertas adentro para reconvertir su negocio. Bien, bien. Y vos que vas mucho a ver grandes compañías, ¿cuál crees que es la mayor resistencia de estas empresas, de estas compañías, a la hora de invertir en campañas de comunicación sustentable? Cada vez veo menos resistencia. Yo creo ¡Qué que bueno! Cada vez veo menos, pero creo que si hay todavía un dejo de resistencia, tiene que ver con, por ahí, no entender lo que está sucediendo, no entender la complejidad de la conversación que se está dando sobre sustentabilidad, y por ahí el miedo a lo desconocido paraliza, ¿no? O sea, sí hay una percepción, como te decía antes, de que hay una conversación que se está dando,
a nivel global sobre estos temas y hay un consumidor que está cambiando y que está empezando a elegir sus consumos teniendo en cuenta el impacto social y ambiental de las marcas. Por ahí lo que frena es no saber cómo entrar en esa conversación, pero creo que eso está cambiando. Qué bueno, qué bueno. Lu, me gustaría que nos compartas algunos casos de éxito de Green Bondi, porque le voy a contar algo a la audiencia, que yo creo que sos terriblemente humilde, lo cual es muy bueno, Lu, pero a mí me pasa todas las veces que hablé con vos que es increíble todo lo que hacen, y yo lo que siento es que nunca se la creen, ¿no? Entonces hablo con otras personas que acaban de armar una agencia en 2 minutos y ya lleno de carteles y llena de cosas, y el ego por allá arriba y y a mí lo que me encanta de Green Bondi, y particularmente de vos y yo, ¿no? que son muy humildes, lo que manejan detrás es alucinante. Yo he visto cómo han cambiado algunas compañías, la cultura, ¿no? Que hablaba Pancho de la cultura. Yo vi cómo ustedes cambiaron la cultura de muchas compañías. Me gustaría que nos compartas, la que te venga ahora, la que tengas ganas, algún caso de éxito de tu agencia. A mí personalmente, digamos, los proyectos que más orgullo me dan son los que siento que de alguna manera dejan un legado para la humanidad en algún punto y para las futuras generaciones. Para mí el éxito de Green Bondi pasa por ahí, por ese tipo de proyectos, y podría mencionar el caso de una campaña muy grande que se hizo hace muchos años, que contribuyó a la creación de un parque nacional en el Chaco, y bueno, nada, creo que eso es de alguna manera un activo que le va a quedar a las próximas generaciones muy, muy valioso. El año que viene vamos a estar impulsando un proyecto de la mano de una marca que va a contribuir a la preservación de la ballena franca austral, que está siendo muy amenazada hoy por la problemática de los plásticos en los océanos, el abandono de redes de pesca, y esos son los proyectos que a mí me movilizan y me llenan el alma. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, ahora a los tres, como para ir cerrando, porque vamos a cerrar unos minutitos antes, me gustaría que me cuenten, el que tenga ganas de contestarme, ¿hasta dónde es válido el greenwashing? Digo, es una práctica que realmente están usando muchas compañías y que un consumidor cada vez más despierto, no lo deja pasar. Pero está el consumidor que todavía lo ve como, entonces, ¿hasta dónde es válida esta práctica? ¿Y en qué momento tenemos que decir, bueno, pará, atención, acá hay que poner una norma clara? Doy mi opinión primero y después paso a... creo que no, perfecto, hasta ningún punto, o sea, no es sostenible, no es que más o menos porque el punto es, lo que tiene y vuelvo a la innovación, el cambio se da por 3 maneras en la innovación. Es el cambio por convicción, por conveniencia o por coerción. Entonces, sí. Si no lo sentís, si no lo haces por convicción, hacelo por conveniencia, porque estás actuando en contra de los intereses de tu compañía. Y lo dijiste vos recién, hoy el consumidor lo sabe, hoy decís algo y se sabe. En 2 minutos alguien te publicó algo y dijo lo contrario y va a tener mucho más peso lo que publicó esa persona que lo que dijiste vos. Y creo que también, y sumo una variable de lo que decía las Lucilas, que es el concepto de la oportunidad. Hoy los Green Bondi, los Al Bosque, tienen la oportunidad, como nunca antes, de que hay un sector empresario que se declara ignorante en este tema. Históricamente la empresa es la que se las sabía todas. Estas no tienen ni idea. Sí. Lo reconozco, le voy a pasar a Lu, pero también es como decirme, ¿qué hago? No sé, me dicen, viste, son personas que aterrizan en un puesto que no tienen ni idea, y digo, y pienso en el bosque y lo que hace y la cantidad de empresas. Hay empresas B de cosméticas que trabajan plástico. Digo, hay una empresa B argentina que hace aguas en envase de plástico un solo uso. Danone. Sí, sí. Y quiero aclarar algo. Danone, claro. La empresa B no es, y bueno, Natura que hace cosméticos, la empresa B no es la mejor de nada. Un error que, no un error, pero
una estrategia de comunicación de sistema B para plantear el tema cuando eran los inspiradores, los primeros emprendedores. Hablamos de las mejores empresas para el mundo. Es un concepto muy romántico, muy idealista. Yo creo que la empresa B es la empresa que se hace cargo de su impacto. Lo declara, lo mide y lo gestiona. Es mucho más terrenal el concepto de la empresa B. Entonces, ahí aparece, Danone sabe que se le termina la del agua. Se termina. En algún momento, ¿cuánto falta para que llegue una ley y te prohíba el envase plástico? Ya pasa en Estado, entonces ellos están trabajando en eso mismo. Natura está trabajando hace muchos años en la desplastificación. Y ahí es donde entran los salbosques. Digo, y quiero llamar a Lucía, después charlemos, pero es la oportunidad, o los Green Bond, cuando dicen, che, es por acá. Digo, hoy hay un terreno fértil porque la empresa se dio cuenta de que ya no alcanza con el greenwashing. Exacto, exacto. Chicas, ¿las Lucilas quieren agregar algo? No. Sí, todo clarísimo la respuesta. Coincido 100% con Pancho. Como decía antes, hoy el público está mucho más informado, es mucho más exigente, y no hay lugar para el greenwashing, no hay lugar para poner por encima del hacer el decir. Y en ese sentido, sí, reconozco que es una oportunidad muy grande para quienes trabajamos asesorando compañías en sustentabilidad, porque es una temática compleja, o sea, que se resume en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esos son muchos temas de los cuales hay que entender y hay que conocer, y hay mucho desconocimiento y falta de información por parte de la gente que forma parte de las compañías, y va desde lo que es acción climática hasta género, consumo responsable, o sea, son muchos temas. Y en ese sentido sí, verdaderamente representa una oportunidad para acompañar a las compañías en esa transición y en cómo se van a alinear con esos objetivos. Perfecto. Bueno, les agradezco a los tres, muchísimas gracias por haber sido parte, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Recuerden que la Universidad de Palermo sube esto a su canal de YouTube, así que los que se lo perdieron lo pueden ver. O lo pueden volver a ver si quieren algún dato. Vi que ya se fueron contestando en el chat. Hoy cerramos el ciclo de Desayuno con Impactos y vamos a volver el año que viene, así que gracias a todos los que se fueron sumando en estos diferentes miércoles, y los invito a entrar a ofelia.com.ar y hacer sus compras de Navidad desde un lugar muchísimo más consciente. Recuerden que es un marketplace con productos de triple impacto, con un fuerte foco en lo que es hecho a mano. Así que los invito a visitarlos. Muchísimas gracias a las Lucilas y a Pancho por haber estado. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.